Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Creo que ya con la mayoría hemos hablado, nos hemos contactado. Es un placer para mí poder acompañarlos en este proyecto. Les doy la bienvenida a todos y también pues las gracias a estas tres personas que nos estuvieron acompañando anteriormente. Como mencionaba Paula, en este momento, para así ahorrar tiempo y ser como más concretos, vamos a hablar de este modelo de negocio, esta como estrategia que vamos a necesitar. Sé que a veces es un poco complicado, pero en este momento lo que vamos a hacer es tocar estos temas de negocio de una forma más sutil, más suave y más interesante para todos nosotros. Entonces, si porfa me colaboran con la diapositiva. Listo, gracias. Entonces, queremos primero empezar revisando qué es este modelo de negocio. Entonces, según esta frase que tenemos acá citada, un modelo de negocio es una narrativa. Una narrativa, ¿por qué? Porque en todo momento nosotros estamos contando lo que hacemos, qué es nuestro proyecto, siempre nos preguntan, bueno, ¿y tu grupo de teatro qué hace? ¿Cada cuánto se presenta? Entonces, es esta narrativa que siempre vamos a estar mencionando y que es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que estamos haciendo de manera muy concreta. Es clave acá que primero tenemos que ser muy claros para nosotros con nuestro proyecto para así poder comunicarlo a las demás personas. Entonces, esta narrativa tiene que crear, tiene que distribuir, tiene que captar valor y esto lo podemos lograr con diferentes metodologías. El día de hoy vamos a explicar una metodología que quizás ya muchos conocen, ya muchos han trabajado y si no, pues bueno, es el momento para trabajarla, que es el Business Model Canvas, que es el documento que Paula les contó, que en la parte derecha del panel de control ustedes pueden encontrar documentos y ahí pueden descargar este Business Model Canvas para ir trabajando mientras yo les voy comentando de qué trata. Entonces, bueno, en esta metodología, lo que se basa tiene estos tres elementos principales. Entonces, acá van a encontrar una especie de pirámide donde en la base vamos a tener los insights, que acá esta parte es importante ya que es un elemento que en frío captura valor. ¿Qué quiere decir? Les voy a contar unos ejemplos de un experto que hace parte de Conexiones Creativas que se llama Gabriel Bedoya y él nos explica con un ejemplo que es, digamos, cuando ustedes por la noche van a la nevera, que está todo oscuro, entonces abren la nevera y esta luz va a irradiar todo el espacio en el que ustedes están. ¿Qué es esto? Que entonces nosotros tenemos que estar siempre revisando cuáles son estos insights, estas ideas que nos pueden ir surgiendo casi de la nada. Y hay otro ejemplo importante que él menciona y es que, digamos, su mamá ya tiene pues varios años, ya es mayor y ella dice que quiere un celular, pero no quiere un celular como los que tenemos ahora, que son pantalla táctil, no, ella quiere un celular simplemente que funcione para llamar, que tenga las teclas grandes y ella pueda marcar. ¿Esto qué quiere decir? Que son ideas que te pueden ir comentando, ideas que uno puede encontrar que hay un público que le puede llegar a interesar. Entonces, siempre tenemos que estar abiertos a estos insights que van apareciendo. Encima de esta pirámide vamos a tener, desde los insights, vamos a tener las dimensiones de valor. Estas dimensiones de valor se las voy a comentar en un momentico para ya entrar así totalmente al Business Model Canvas. Y en la base de esta pirámide vamos a encontrar la experiencia. Esta experiencia creemos que es algo que caracteriza a todo el conjunto de estas prácticas creativas y culturales. Siempre a través de la cultura, de la creatividad, queremos generar una experiencia para nuestra audiencia, para nuestros públicos. Entonces, esta experiencia es el top, casi lo más importante de esta pirámide, ya que cuando generamos una experiencia, generamos valor, generamos emoción, se genera también una fidelización con estos públicos. Entonces, a continuación les quiero presentar como una herramienta clave, que es esta herramienta de la experiencia. Entonces, acá podemos mirar y ustedes también pueden analizar en qué punto de esta escala. Entonces, si su proyecto en este momento están ofreciendo un producto, están ofreciendo de pronto un servicio o quizás están generando una experiencia a través de su emprendimiento, que esta experiencia pues va a ser auténtica y nos va a permitir como generar un poco más de valor al ustedes ofrecer solo un producto o un servicio.
Y además de esto también van a encontrar ya como una escala de valor ya más top, más arriba, que es la transformación. Esta transformación pues también es interesante ya que te va a permitir generar como cierta aspiración, te va a permitir guiar a este público. Cuando nosotros estamos transformando es que nuestra audiencia llega de una manera y con lo que nosotros les estamos brindando, les estamos generando, este público va a salir con otro concepto, con otras ideas y de esto se trata, de ayudar a guiar y a transformar con lo que estamos generando. Hay un ejemplo acá muy interesante que es del panadero, que también nos lo explica Gabriel Bedoya en otra masterclass que él nos acompañó. Hay un panadero, entonces él se dedica a hacer pan, a hacer galletas, y esto le puede ir bien, o él puede montar una cafetería, puede montar una sala de onces y le puede ir bien. Pero también acá habla de el panadero con esta idea de la indulgencia. Entonces, esta indulgencia que te lleva a una experiencia, hacia una transformación, y esto va a generar más valor que el simple producto o el simple servicio que puede ser pues normal. Entonces, acá también es importante que con todo esto que estamos hablando del valor, que es un concepto que acaba de jugar mucho, si me colaboran con la siguiente diapositiva, el valor es algo importante que debemos generar en nuestros usuarios, es decir, que el valor que ellos van a percibir que reciben de lo que nosotros les estamos ofreciendo tiene que ser igual o superior al valor que ellos pagan por eso. Es decir, que tiene que haber como una relación positiva entre lo que ellos perciben con lo que ellos pagan, recordando siempre que este valor percibido debe ser igual o superior al valor que ellos están pagando por lo que nosotros les estamos brindando. Por otra parte, ya si se acuerdan de esta pirámide que les comenté, que teníamos los insights, las dimensiones de valor y la experiencia, ahora sí vamos a entrar en este mundo de lo que son las dimensiones de valor. Acá entonces les quiero generar como esta pregunta para que la vayan pensando para su Business Model Canvas, y es en qué dimensiones de valor está su proyecto, qué puede generar. De pronto su proyecto, su emprendimiento está en la dimensión del valor de los precios más bajos de pronto del mercado, que pueden tener también un servicio más veloz, ser más eficientes. De pronto es un proyecto que se dedica a la durabilidad, a la accesibilidad, a la confiabilidad, que acá pues también es importante, no sé, de pronto digamos nosotros desde Conexiones Creativas, esta confianza que podemos generar a través de cómo nos estamos comunicando con las personas, este sentimiento que se puede generar con la audiencia de nosotros. Entonces, nada, con esto quiero que vayan pensando de pronto en estas dimensiones que encuentran acá, en cuál encuentran su proyecto, en cuál encuentran su emprendimiento, que la vayan anotando porque esto va a ser muy importante para el momento en que vayamos a diligenciar ya como tal nuestro Business Model Canvas. Entonces, bueno, si me colaboran también con la siguiente presentación, porfa. Aquí ya entramos a este formato. No sé si algunos ya lo han trabajado, lo que les decía, otros de pronto no, puede ser algo nuevo. Y ahorita les vamos a presentar una evolución. Pero entonces primero quiero basarme en este Business Model Canvas para explicarles más a fondo cada cajoncito que va a tener, que vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, para comenzar a diligenciar este formato, quiero que se den cuenta que en el centro vamos a tener la propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor va a ser siempre lo más importante. Es esta como columna vertebral de la cual va a partir todo lo que vamos a trabajar en el Canvas. Entonces, para revisar esta propuesta de valor, siempre tenemos que tener claro que es una propuesta que tiene que ser concisa, que tiene que ser muy clara, muy específica, y esto tiene que ver mucho con lo que les comentaba anteriormente, de poder decir este modelo de negocio de pronto de una forma concisa, que sea 1 o 2 minutos que tú digas de qué trata tu proyecto y de uno lo pueda entender. Entonces, por eso, esta es la base principal del Business Model Canvas. También pues cuando estamos hablando de esta propuesta de valor, también estamos hablando de esta experiencia, de pronto de este factor diferencial que ustedes tienen con su proyecto. También cómo logro que mi audiencia pueda decir como, bueno, recibí más de lo que pagué,
que se sientan satisfechos con lo que están obteniendo a cambio y que pueda ser pues una relación bastante positiva. Entonces, tener en cuenta que acá también vamos a hablar mucho de este valor que le estamos entregando a nuestra audiencia. Por otro lado, a la parte derecha ustedes van a encontrar todos unos cajoncitos que son relaciones con clientes, segmentos con clientes y los canales de comunicación que vamos a tener con ellos. En cuanto a los segmentos del cliente que vamos a poner acá, acá es para quién vamos a estar creando valor, pero entonces no vamos a enlistar así como a la loca, por decirlo, sino que acá, ¿verdad? Tenemos que sentarnos a pensar en las características de cada uno de estos clientes que nosotros vamos a tener. Es decir, tenemos que organizarlos como en un orden de importancia. Entonces, si nuestros clientes van a ser instituciones educativas, listo, ponerle un porcentaje, es decir, como ellos representan el 23% en cuanto a nuestros clientes. También en otros clientes vamos a tener instituciones como cámaras de comercio, instituciones como tipo alcaldías. Entonces, ir revisando en este orden de importancia los clientes con los cuales nosotros vamos a trabajar. Por otra parte, vamos ahora que a la relación que vamos a tener con los clientes y es también pensar en qué tipo de relación ellos piensan o ellos desean tener con nosotros. Acá va a ser importante también que pensemos en la estrategia de la marca. Acá, bueno, vamos a entrar más en detalle en la estrategia de marca cuando trabajemos esta masterclass dentro de 15 días, pero sí es importante cómo nos vamos a comunicar con ellos. Un ejemplo muy claro y muy bonito que nos daba Paula Trujillo en una masterclass también es un ejemplo, digamos, desde conexiones creativas. Una forma de nosotros relacionarnos con nuestra audiencia es a través de que nosotros nos comunicamos a través de tutear a las personas. Nosotros siempre vamos a tutear en nuestras comunicaciones, en todo lo que estemos realizando y esta es una manera de hacer. Entonces acá también vayan anotando como ciertas ideas, que esta estrategia de marca pues también la vamos a trabajar en una masterclass dentro de 15 días. Por otro lado, vamos a revisar los canales. Estos canales son como los caminos que nosotros vamos a desplegar en cuanto a nuestra estrategia comunicacional, a nuestra estrategia comercial. Y acá es importante que normalmente cuando se hablan de canales, la gente siempre dice como, bueno, mover canales online y los canales van a ser redes sociales. No, acá tenemos que entender que va más allá de las redes sociales, que es importante también siempre trabajar con nuestra comunicación offline y no pensar que es solo lo digital. Por otro lado, pues ya también al lado izquierdo de este Business Model Canvas vamos a ver otros 3 factores que acá ya vamos a hablar de nuestros socios claves, de nuestras actividades clave y los recursos claves. En cuanto a las actividades clave, acá lo que vamos a trabajar es estas actividades que en realidad sí van a conectar con nuestra audiencia. Son aquellas que fortalecen estas relaciones en las comunicaciones, las que activan también nuestras fuentes de ingresos. Entonces acá es importante también irlas enlistando. Recuerden que si no tienen impreso aún el documento, todavía no pueden tener acceso a él, pueden ir anotando en un cuadernito estas actividades para ir revisándolas. Aparte de esto, acá también vamos a trabajar los recursos clave. Acá es importante basarnos en la propuesta de valor. En lo que escribimos en esta propuesta de valor tiene mucho que ver con los recursos clave, es decir, ponemos un ejemplo de un hotel. Entonces, este hotel va a hospedar o qué vamos a brindar a cambio. Entonces, la propuesta de valor de pronto de este hotel puede ser la hospitalidad que va a tener con los usuarios que van a participar o que van a quedarse en este hotel. Entonces, un recurso clave que podría ser, si estamos hablando de hospitalidad, podría ser, no sé, el carisma de las personas que están trabajando en este espacio, la sonrisa que están transmitiendo, no sé, las personas de la recepción. Entonces, es importante estos detalles pequeños, no pensar que los recursos claves van a ser el computador o la silla o todas estas herramientas. Hay que basándonos siempre en esta propuesta diferencial que vamos a tener en el centro, en esta columna vertebral. Por otro lado, acá también vamos a hablar de nuestros socios claves y es igual que los segmentos del cliente. No vamos a enlistar así como por llenar, sino acá también es importante
revisar. Entonces, no sé, si un socio clave que nosotros queremos tener va a ser un festival, de pronto que digamos, con ellos podríamos trabajar en el municipio, es empezar a revisar qué festival exactamente podría trabajar contigo, si uniría tu idea a tu propuesta. Entonces, bueno, va a ser este festival con estas características, porque se realiza en esta época del año, y también pensar en qué valor puedo generar yo en ese festival o en esa feria con la cual queremos asociarnos. Es entender también cuáles son estos espacios con los que debemos hablar y con los que sabemos que podemos llegar a aliarnos o asociarnos. Y finalmente, ya en la parte de abajo de este Business Model Canvas vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la plata, con estos temas que a veces de pronto para nosotros no es tan chévere entrar, pero es importante trabajarlo. Entonces, en este fragmento vamos a trabajar la estructura de costos y las fuentes de ingreso que va a tener nuestro proyecto. Gracias. Entonces, en la estructura de costos, es revisar también como los porcentajes que estamos teniendo en este gran centro de costos del proyecto. Acá también es bueno porque es interesante revisar estas decisiones para ajustar ciertas cosas de nuestro proyecto. Acá también es importante que miremos porcentajes de de este centro de costos que vamos a tener. ¿Por qué? Porque digamos, decimos, bueno, centro de costos, tenemos la base, la sede principal de nuestro emprendimiento y esto es igual al 60%, entonces el 60% de estos costos es para este punto. Nos podemos cuestionar como, bueno, ¿será que sí es necesario, si en verdad estoy necesitando este espacio físico o puedo pasarme algo virtual o puedo hacer otras cosas diferentes? Entonces, este es un proceso, es una metodología para analizar, para poder tomar decisiones y revisar si estos porcentajes, digo como no, la verdad podemos bajarle un poco, podemos de pronto incluir nuevas alternativas, pero entonces siempre traten de revisar todo esto con porcentajes, ya que nos va a ayudar, nos va a permitir a tomar ciertas decisiones de lo que estamos trabajando. Por otro lado, también vamos a tener las fuentes de ingreso y acá lo queremos plantear como en una pirámide. Entender este modelo de negocios como una pirámide en el cual en la base vamos haciendo que de pronto genera poca visibilidad de nuestra marca, pero que sí estamos viendo que es interesante en cuanto a términos de flujo de caja. En la mitad vamos a encontrar ya como un segmento más equilibrado en la mitad de nuestra pirámide, que de pronto es un equilibrio entre una construcción de marca, que también estamos viendo que pues nos está generando cierta dinámica comercial. Y por otro lado, en la punta vamos a encontrar aquellos de pronto proyectos o servicios que estamos ofreciendo, que quizás en términos financieros no sea lo mejor, pero nos está ayudando a mostrar nuestra marca ya de otra manera. Entonces es importante revisar esta pirámide porque siempre nos van a permitir estos proyectos que quizás decimos eh, no me están generando ingresos, pero podemos mantenerlos a flote. Entonces esto también es interesante de analizar. Y quiero contarles que pues este modelo de negocio, este Business Model Canvas que están viendo acá, es de Alexander Osterwell. Y lo que quiso hacer Gabriel Bedoya, que es el experto que les estaba mencionando, es que él analizó y dijo como, bueno, quiero evolucionar esta metodología, y él lo que hizo fue implementar una nueva casilla. La nueva casilla que van a encontrar es esta que está en sombrita negra, que son los riesgos e inhibidores. Y creemos que esto es muy importante y muy relevante, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo de la pandemia. ¿Por qué? Porque nadie esperaba esto. Entonces es también entender cómo voy a asumir de pronto, estos riesgos que están apareciendo entonces en la pandemia. Si yo tengo un grupo teatral donde yo siempre estaba presentando pues obras presenciales, con la pandemia decir como, bueno, ahora cómo voy a hacer, cómo puedo implementar en un tema ya virtual, o ahorita que ya estamos empezando a tener todas estas experiencias híbridas, cómo lo voy a hacer y a qué me puedo llegar a enfrentar. Que esto es algo que también tenemos que tener siempre claro para analizar con nuestros proyectos, con todo lo que estamos realizando. Esto fue como un poco a gran escala lo que es el Business Model Canvas.
Pero antes de esto, yo sí quiero contarles unas reflexiones que nos pareció bastante interesantes que realizó Paula Trujillo de un libro que ella estuvo leyendo, que es de la estrategia emergente. Y es interesante revisar que cuando estamos hablando de estrategias, pues para nuestro modelo de negocio, estamos hablando de escogencias y lo que hablábamos en la sesión anterior, es importante saber decir no, decir qué estoy haciendo y qué en verdad yo no hago. Entonces es saber también tener este tipo de renuncias, tener claro qué soy y qué no hago. Además de esto, también es importante entender que para revisar también este modelo de negocio es importante revisar separar lo que es la estrategia, lo que es todo lo estratégico y qué es lo importante para nuestro proyecto. Entender que hay una gran diferencia entre la estrategia y lo importante que tenemos que realizar. También acá otra reflexión que ella nos daba, que es cómo reorganizarnos para crecer de manera más rentable, que acá, bueno, acá creo que también van a tocar este tema más a fondo con las palancas de crecimiento acelerado, las palancas internas y externas, que lo entenderán ya ahorita en la próxima sesión. Y también es importante que las estrategias emergen de forma evolutiva, es decir, que no hay que pensar en una planeación estratégica, no hay que desgastarnos de pronto pensar tanto a futuro de qué va a ser mi proyecto y cómo lo voy a trabajar, porque hay riesgos que pueden pasar que nos pueden detener de pronto estas aspiraciones, estas planeaciones que estamos realizando a futuro, sino que es importante revisar hoy qué somos, hoy qué vamos a hacer, pero teniendo en claro pues nuestros negocios evidentes, nuestros negocios emergentes que nos pueden llegar a ayudar a crecer, pero entender que todo es evolutivo, que todo lo tenemos que ir trabajando en el día a día y que acá, digamos nosotros desde Conexiones Creativas, somos Conexiones Creativas, pero aparte tenemos otros proyectos en los que estamos trabajando y de cada uno de estos proyectos que estamos trabajando se realiza este formato, esta metodología que les presentamos porque cada uno es diferente. Entonces, siempre y las recomendaciones cuando creen un proyecto, cuando estén revisando un nuevo servicio, un nuevo producto, revisar siempre este Business Model Canvas, entender quiénes van a ser mis clientes, cómo voy a hablar con ellos, cuál va a ser mi valor diferencial, cómo puedo llegar a aportar valor a otras personas con las cuales me puedo asociar. Entonces, les dejo esto como a gran escala, les vamos a compartir, pues igualmente van a poder revisar esta sesión, las dudas que tengan, pues me las pueden hacer llegar también para poder solucionarles y entrar como más a fondo, ya que este Business Model Canvas también lo vamos a trabajar con las personas que estén más activas, más participativas en estas sesiones, los trabajaremos en este campus de incubación también más a fondo. Y nada, entonces quiero saber qué preguntas tienen, qué inquietudes hay y pues nada, agradecer este espacio que bueno, por tiempo estamos logrando que también podamos tener este espacio de las palancas de crecimiento que nos va a acompañar Conrado Uribe y nada. Pues Alejandra, muchas gracias por tu presentación. Mientras tú ibas explicando el modelo de negocio, íbamos respondiendo algunas de las preguntas de los más de 70 asistentes que estuvieron en la sesión del modelo de negocio, cosa que nos emociona muchísimo porque sabemos que hay asistentes que proceden de todas las regiones de Antioquia. Y algunas de las inquietudes que recogíamos tenían que ver, uno, con eso que tú acabaste de mencionar hace un momento, y es el hecho de que les vamos a compartir estas presentaciones tan pronto se termine esta sesión. Recordarles que en la pestaña que está en el costado derecho, perdón, del panel de mando que ven allí, sobre el ladito derecho de sus pantallas, de sus máquinas, tienen una pestaña, insisto, que se llama Documentos. Ahí van a poder descargar, o desde ahí van a poder descargar dos cosas. Primero, este modelo de negocio que les acaba de compartir María Alejandra, y segundo, el de las palancas de crecimiento. Eso en primer lugar, decirles que desde ahí pueden descargar esos documentos en este mismo momento, pero que tan pronto termine la sesión les vamos a compartir estas presentaciones. Dos, hoy solo queremos introducir, hoy solo queremos plantearles los principios esenciales con respecto a el modelo de negocios y a las palancas de crecimiento. Y más faltaba, esto requiere trabajo, por supuesto.
En la página web de Conexiones Creativas hay una cantidad de insumos, tanto en la página web como en el canal de podcast, como en el canal de YouTube. Tienen una cantidad de insumos que les van a permitir ampliar todo esto que les estamos diciendo. Pero no solamente queremos dejarles la tarea, queremos decirles también que en esos campos de incubación, en cada uno de esos 8 campos de incubación que vamos a hacer en cada una de las 8 subregiones de Antioquia, con las personas más comprometidas en el programa, quienes hayan asistido más, quienes hayan participado, etcétera, por lo cual es una invitación a que no solamente que asisten, sino también a que participen en esos campos de incubación. Como decía, vamos a trabajar estas cosas, vamos a trabajar el modelo de negocio y vamos a trabajar las palancas de crecimiento, por una razón muy sencilla. Hoy la sesión comenzó como un diálogo entre colegas. Nosotros somos colegas de ustedes, estamos exactamente en la misma posición de ustedes. Puede que tengamos un poquito de experiencia en algunas cosas, puede que hayamos recogido algunos aprendizajes, etcétera, pero siéntanos, relaciónense con nosotros como unos colegas. Queremos compartir con ustedes cosas que hemos aprendido y cosas que funcionan. Este modelo de negocio, tanto el original de Osterwalder como la revisión que les compartió María Aleja de Gabriel Bedoya, este modelo de negocio es algo que hemos visto que puede servir. Como les decía, somos colegas de ustedes y sabemos que pueden haber resistencias al momento de enfrentarnos a este tipo de formatos. Por supuesto, soy el primero en reconocerlo. Yo, antes de ser el director de contenidos de Conexiones Creativas, he tenido una formación, primero como artista, luego como historiador del arte, y estos elementos no me los dieron, no me los entregaron en la academia. Y quizás pudo haber sido o algo que quizás pudo haber hecho falta o bueno, es una conversación pues, que hay que abrir si a las universidades en este tipo de casos y de formaciones les corresponde, pero en todo caso hubiese agradecido que en algún momento me hubieran puesto en contacto con este tipo de información y con este tipo de materiales, porque nos permiten a ustedes, a nosotros, que estamos en el día a día, picando piedra, como dice un colega español, trabajando por y para la cultura. Somos trabajadores culturales, como lo decía María Victoria al inicio de esta sesión, y pues como trabajadores de la cultura hubiese agradecido que me hubieran entregado algunos elementos en este sentido, porque eso sirve para posicionar nuestros proyectos, para posicionarnos, sea que seamos artistas o creativos independientes o que hagamos parte de una organización o de una entidad, y sirven, por supuesto, para proyectarnos. Entonces, en resumen, agradecerle a Maraleja y solamente 2 mensajes. Uno, pueden descargar parte de estas presentaciones que les estamos compartiendo desde la pestaña de documentos de la derecha. 2, se las vamos a compartir, y 3, vamos a trabajar con ustedes en esos 8 campos de incubación que vamos a hacer en cada una de las 8 subregiones de Antioquia. Vamos a trabajar estas herramientas porque queremos que les sirvan, queremos que les contribuyan y que les den elementos para la sostenibilidad de los proyectos. Mientras, o antes de pasar a la presentación sobre las palancas, vamos a mirar por aquí si hay algunas preguntas al respecto. Como decía, estos comentarios tienen que ver con algunas preguntas y algunos comentarios que hemos recibido antes. Darly Yepes dice, el modelo Canvas es muy importante para poder conocer a fondo el proyecto de negocio que queremos realizar, nuestros dolores y sus soluciones. Importantísimo, Darly. Así es. Les agradezco mucho por esta posibilidad de aprender. Y Darly, pues no sé todavía dónde estás, pero de una vez prográmate para los campos de incubación. Les vamos a estar contando por todos los canales, por WhatsApp, por correo electrónico, por redes sociales, las fechas específicas de cada uno de esos campos de incubación. Por lo que queremos, Darly, es justamente trabajar en esas sesiones, en estos modelos de negocio. Alexandra dice, un modelo de negocio de fácil comprensión y aplicación. Así es. Pues aquí y hay que agradecer a nuestros maestros, uno de ellos que es no solamente Osterwalder, que es el creador de todo esto, sino Gabriel Bedoya, que nos ha dado también un par de masterclasses absolutamente fantásticas para conexiones creativas, y pues de ellos aprendemos. Daniela Munera dice, si estos espacios son enriquecedores. Gracias, Daniela. Te esperamos en el campus. Johanna Berbeo, sería bueno que toda esta información nos la envíen en el correo. Así es, Johanna, eso es lo que estábamos diciendo hace un momento. Daniela tiene una pregunta. ¿Este modelo Canvas es bueno que lo tengamos listo desde ya o lo vamos a ir realizando? Bien, ambas. Descárgalo de la pestaña de documentos. Lo vas a recibir además con toda la información que hemos compartido el día de hoy a través de correo electrónico o a través de WhatsApp o a través de las dos. Es decir, no vas a estar incomunicada. Váyanlo trabajando, vélo trabajando.
tanto en la primera imagen del modelo de negocio que les presentaba María Alejandra, con las preguntas, como la segunda de Gabriel, váyanlo trabajando. La primera y la más importante, de la que se desprende todo, y es la forma de comenzar a trabajar el modelo de negocio, es respondiendo la pregunta central. No empiecen de izquierda a derecha, derecha a izquierda, arriba a abajo, empiecen por el centro. Así es como se atiende o se ataca un modelo de negocios. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Tenemos que ser capaces de responder a esa pregunta. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Con frases y palabras absolutamente sencillas. Si no somos capaces de hacerlo, tenemos que hacer el esfuerzo, porque estamos seguros de que siempre hay una propuesta de valor. Muchas veces fallamos es en verbalizarla, en ponerla en blanco y negro, como dice una colega nuestra, en ponerla en palabras, en escribirla, de manera absolutamente sencilla. Ahora, en un momentito, vamos a ver las palancas de crecimiento acelerado, tanto las internas como las externas. Y hay una pregunta dentro de ese ejercicio, de esa metodología de palancas que a mí me encanta, y es, ¿qué es, más bien, cuál es nuestra pepita de oro? ¿Cuáles son nuestros diamantes? Y eso lo que quiere decir es, ¿qué es lo que hacemos mejor que otros? Y siempre hay algo que hacemos mejor que otros. O es más, deberíamos ser capaces de hacer algo mejor que otros o como mínimo de comunicar y de promover una narrativa que nos posicione como agentes, actores u organizaciones que hacen unas cosas mejor que los demás. Eso no quiere decir en ningún caso aplastar a los otros. Por supuesto que no. Nos pensamos siempre desde una perspectiva ecosistémica, pero sí tenemos que ser absolutamente conscientes de qué es eso que hacemos mejor que otros. ¿Qué es, dónde está realmente nuestra aportación de valor a este sector, a este ecosistema, a esta cadena? Les dejo a ustedes la metáfora que quieran. A nosotros nos gusta pensarnos ecosistémicamente, pero sí que tenemos que tener muy claro eso. Entonces, Daniela, para responderte con menos palabras a tu pregunta, si lo puedes ir trabajando, fantástico. Si puedes responder como mínimo una de esas casillas del modelo de negocio, que es esta que te acabo de decir, ¿cuál es tu propuesta de valor? Responderla de la manera más clara posible, el resto se resuelve prácticamente solo. Es una consecuencia lógica de responder con claridad esa casilla del centro. Erika Vargas dice, muchas gracias por este espacio, nos están ahorrando mucho tiempo y energía. Pues qué bueno, Erika, que lo veas así. Te invitamos a los campos de incubación, resérvate desde ya, van a ser en noviembre, les vamos a estar compartiendo las fechas de un campus por subregión. Beatriz Crespo dice, gracias para que tengamos pistas para poder comenzar a trabajar, y Daniela responde, perfecto, mil gracias. Entonces, María Aleja, agradecerte nuevamente tu presentación, ya has visto pues que ha tenido muy buena recepción, y en la media horita que nos queda, insisto, vamos a también a introducirlos a un segundo paquete de metodologías, que es el que nos llamamos las 10 palancas del crecimiento acelerado, y pues sin más voy a ir directamente a estos contenidos para pues ser lo más respetuosos posibles con el tiempo de ustedes. Estamos en la primera edición de este programa de Antioquia, un ecosistema para crear y crecer, que como ha dicho Pablo es un programa del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, diseñado y realizado por Conexiones Creativas con el apoyo de la Universidad de Antioquia. ¿Qué son las palancas de crecimiento? Pues eso que ustedes están viendo aquí. Es una metodología para revisar y potenciar, ahí falta una R, nuestros modelos de trabajo, nuestros modelos de negocio. Si no nos gusta la palabra negocio, busquemos otra manera de decirlo. Sabemos que desde las prácticas artísticas y culturales, insisto, podemos tener ciertas críticas o inquietudes con respecto a esta terminología. Llamémoslo modelos de trabajo, perfectamente, o modelos de práctica, posicionamientos, etcétera. Vamos, antes de pasar directamente a esas palancas, contarles una cosa que aprendimos el año pasado y que es muy potente y que tiene que ver también con esta revisión, con este replanteamiento de los modelos de trabajo, los modelos de negocio, y que tanto como las palancas invitan a repensar esos modelos de trabajo, esos posicionamientos dentro del ecosistema. No hemos salido de un periodo de pandemia, un periodo que pues, es o será histórico como mínimo en el tiempo inmediato, y este tiempo de pandemia nos ha dejado unos aprendizajes, y es cómo colegas nuestros,
como muchas empresas incluso de otros sectores, han sabido adaptarse. Y decimos adaptarse en el sentido más profundo posible del término, es decir, en un sentido darwiniano, que fue Charles Darwin justamente quien acuñó este concepto cuando proponía su teoría de la evolución. No es acostumbrarse, no es aceptar, como pareciera, digamos, que tener alguna de las declinaciones con respecto al concepto, a la palabra o al término de adaptarse. Adaptarse es saber acomodarse, saber responder justamente en el corto y en el mediano plazo a estos retos que estamos enfrentando todos y que seguimos enfrentando seguramente. Unos retos que en el corto plazo seguramente nos han puesto a repensarnos, a adaptarnos en un lapso, digamos, determinado por unos 3 meses. Cuando comenzó esta pandemia, seguro que generó una cantidad de retos muy fuertes, de desafíos muy fuertes a todos nosotros. Si somos agentes de la cultura y de la creación, comencemos por lo más evidente y lo más inmediato, y es que la mayoría de nuestros modelos de trabajo estaban basados en la aglutinación, es decir, en el encuentro, en el poder encontrarnos en espacios físicos. Las prácticas artísticas, prácticamente todas, aunque circulen mucho por lo digital, están soportadas en buena medida por una experiencia física, por una experiencia corporal. Inclusive las que parecen más conceptuales y más visuales están siempre atravesadas por el cuerpo. Ahí encontramos el desafío más grande de todos los que estamos en este territorio. ¿Cómo leer eso? ¿Cómo reconocer con inteligencia eso y cómo adaptarnos, insisto, a estos desafíos? Encontramos entonces que muchas empresas, colegas nuestros, encontraron como mínimo 3 maneras de adaptarse en ese primer lapso de tiempo a estos desafíos que les estamos mencionando. La primera de esas respuestas, en términos muy generales, y esto está basado en un artículo que publicó el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, esta universidad pues realmente prestigiosa a nivel internacional. Esa primera respuesta táctica más que estrategia es pensar en un mismo producto que pueda circular por distintos canales. Y el ejemplo que les ponemos es un ejemplo real, es una gran empresa productora de perfumes que al encontrar que la gente de China, que al encontrar que la gente no podía ir a sus locales, a la cantidad de espacios físicos que tenía, pues convirtió a sus mediadores, a sus agentes de venta, ya no en unos agentes de venta en lo físico, sino en unos influencers digitales. Mismo producto, diferente canal. Y para el caso de las prácticas artísticas y culturales, pues eso lo vemos clarísimo, lo hemos visto muy claro, como una cantidad de propuestas que vienen desde las artes visuales, desde el teatro, desde el cine incluso, pues se volcaron en ese primer periodo de respuesta, se volcaron por completo, nos volcamos por completo a lo digital. Piensen si no, este tipo de interacción que tenemos en este momento sigue siendo todavía una respuesta de eso. Y un ejemplo claro de un mismo producto, o al menos lo que esperamos sea un mismo producto, unos contenidos para este caso específico, a través de un distinto canal. Ya no lo encuentro en lo físico, sino lo encuentro o la difusión a través de lo virtual. Segundo caso, y creo que se acuerdan de este perfectamente, un ejemplo local, misma infraestructura, diferente producto, como una fábrica, una empresa como la fábrica de licores de Antioquia en esos primeros meses de la pandemia, lo que hizo fue producir cosas que no producía antes o que producía a menor escala, cualquiera de las dos es válida, utilizando la infraestructura existente. Esto también lo vimos, digamos, para el caso de la cultura, cómo entidades culturales utilizaron su infraestructura existente, infraestructura física o infraestructura en personas para generar unos productos que hasta antes de la pandemia no habían o no hacían parte, digamos, de su portafolio de servicios y productos. Y una tercera, que es mismo producto, pero diferente infraestructura. Y esta es muy interesante porque es quizás la más conceptual o la más abstracta de todas. La foto que les ponemos, claro, es una gente, unos hombres y unas mujeres jóvenes que están vestidos un poco como enfermeras o como enfermeros, pero lo interesante es que estas chicas y estos chicos
hasta antes de la pandemia, hasta antes del inicio de la pandemia, no eran ni enfermeras ni enfermeros, sino que trabajaban en aerolíneas. Y este es un caso real. La aerolínea Norwegian Airlines, las aerolíneas noruegas, se dieron cuenta después de una revisión profunda que lo que ofrecían era sobre todo hospitalidad. Claro, ellos llevaban o llevan gente de un lugar a otro, pero el núcleo de su oferta estaba soportada en la hospitalidad. Pues lo que hicieron fue, para no despedir a sus empleados, reorientar esa prestación de servicios en el territorio de la hospitalidad hacia un territorio que en ese momento, y quizás todavía lo sigue siendo, era absolutamente necesario. Estas tres, más que estrategias, estas tres tácticas, y no digo estrategias porque fueron encontrándose en el camino a partir del ensayo y el error, son algunas de las respuestas que hemos encontrado, digamos, en términos muy generales, que hemos encontrado no solamente en colegas del mundo de la cultura, sino también en empresas procedentes de otros territorios. Pero, claro, no nos podemos quedar en la inmediatez. Todos sabemos que la pandemia está cambiando las condiciones permanentemente y lo que vivimos en este momento, octubre del 2021, es muy distinto a lo que vivíamos en octubre del 2020 y seguramente va a ser muy distinto a lo que vivíamos en el primer semestre del 2022. Estamos no solamente en un momento en el que los sucesos históricos se han acelerado, como dicen los filósofos, sino que además las condiciones de contexto están planteando unos desafíos de manera permanente, rápida y acelerada. Y tenemos que tener esa organicidad, esa capacidad para entender, leer y responder, ¿cierto? Y esto, pues, por supuesto, no afecta solamente a las grandes empresas o empresas de otros sectores, sino también que nos afecta a nosotros, a los agentes y a las entidades que trabajamos con el arte y con la cultura. Para entrar en estas respuestas de mediano plazo, unas respuestas de mediano plazo para las que queremos justamente compartirles las herramientas de las palancas de crecimiento acelerado, pues tenemos que considerar una cosa. Uno, la importancia, la presencia de los elementos tecnológicos, de la tecnología. Y aunque en este momento estamos en una sesión que está mediada por una tecnología de avanzada por el software, no lo digo por este computador, pero sobre todo de avanzada por el software que soporta esta interacción, recordar que la tecnología no es solamente esto. Tendemos a pensar y a relacionar que la tecnología solo se define desde lo último en términos de hardware o de software. La tecnología es cualquier elemento que nos permite extender, ampliar, expandir nuestras propias capacidades. Una escalerita, como la que ven en este caso, que permite llegar más alto, más allá, más arriba y alcanzar lo que en el gráfico pueden ser como unos frutos en un árbol, es un elemento tecnológico. Apropiar, entender la tecnología no solamente la tecnología de punta, sino también toda la tecnología disponible. Entender que la tecnología está constituida sobre todo por esa serie de elementos que permiten ampliar o expandir nuestras capacidades. Y no solamente entonces nos referimos a estos cacharros que permiten la conexión a través de los medios digitales o los programas más desarrollados. Dos, unas condiciones que hacen que, justamente como lo ven ahí, que las cartas se repartan constantemente, que el juego parezca estar comenzando todo el tiempo. Seguramente que hay algunas cosas que subyacen, pero es muy importante tomar conciencia de esto. Las condiciones, entre otras determinadas también por las innovaciones tecnológicas, pero como lo hemos visto en este último año y medio, por condiciones que, como nos lo decía Alejandra hace un momento, condiciones que ni siquiera imaginábamos hace 2 años, esto hace que las cartas se repartan, que los juegos recomiencen. Y esto pues tiene una parte, seguramente una parte triste. Hemos visto cómo muchos de nuestros colegas han tenido que cerrar sus proyectos, pero pues también tiene una parte interesante y es que al repartirse de nuevo las cartas, el juego vuelve a comenzar. La idea, la propuesta, no es simplemente decir de manera vacía que los desafíos y los retos son oportunidades. La invitación es justamente a aprender, a leer, a entender esos desafíos para generar cambios y transformaciones en nuestras propuestas o en nuestros proyectos. Y por último, antes de pasar directamente a hablar de esas palancas, entender esto. Quítenle si quieren la palabra económico.
no me importa. El crecimiento ocurre cuando las personas reorganizan los recursos de manera que se genera más valor. Este es un principio de este economista, Paul Romer, un tipo muy influyente a nivel internacional, que básicamente nos está proponiendo una idea que es muy interesante. La reorganización interna y la reorganización hacia afuera puede generar procesos de crecimiento muy valiosos para nuestros proyectos, para nuestras iniciativas o para nuestras empresas. Piensen en eso, quédense con eso. La reordenación, en la reordenación, mejor, puede estar una de las respuestas a los desafíos que enfrentamos nosotros día a día. Y justamente con este ejercicio de las palancas de crecimiento vamos a invitarlos a que revisen la manera en la que estamos ordenados hacia adentro y ordenados hacia afuera. Entre otras, porque una de las cosas que más nos limitan, casi que como los caballitos que tienen estas máscaras que hace que solo vean en una única dirección, justamente son las etiquetas con las que vemos a nuestros colaboradores hacia adentro o las etiquetas con las que vemos el mundo y el contexto en el que nos encontramos. Intentemos liberar esas etiquetas. Al liberarlas, vamos a ver enseguida un ejemplo clarísimo, al liberarlas vamos a encontrar un montón de posibilidades para conectar con la idea de Romer de rearticulación, de reordenación. E insistimos, quizás ahí en esos ejercicios y procesos de reordenación pueden estar algunas de las respuestas a los desafíos que tenemos en este momento. Y para ilustrar estos principios que les estábamos compartiendo está un caso típico que siempre compartimos en estas presentaciones de conexiones creativas, y es piensen en el lobby, en la recepción de un hotel. Aquí digamos que ya me adelanté a las respuestas y vamos a explicarlo pues con estas respuestas. ¿Qué es el lobby de un hotel o qué es la recepción de un hotel? Si no tuvieran esta diapositiva al frente, porque además esto lo hacemos cuando tenemos más tiempo, lo hacemos como un ejercicio, las respuestas que encontramos con respecto a la definición del lobby o de la recepción de un hotel es, uno, es un lugar para recibir a los huéspedes, está clarísimo, y para cobrar pues la tasa, lo que tienen que pagar por la estancia en ese lugar. Muy bien. Dos, es un lugar de paso, es el lugar en el que se le da la bienvenida a estas personas y es un lugar donde se pueden ejecutar algunas labores administrativas. Poco más, es lo normal. Desde esas perspectivas es como nos relacionamos con lo que es o puede ser el lobby o la recepción de un hotel. Pero si pensamos, liberando las etiquetas, en las características que tienen un lobby o la recepción de un hotel, vamos a encontrarnos con todo esto, ¿cierto? Bien sea que estemos en Apartadó, en Medellín o en cualquier otra ciudad, en general, la mayoría de los hoteles tienen una ubicación premium, una ubicación especial dentro de esa trama urbana, una ubicación que puede ser incluso estratégica. Ubicación premium, fantástico. Primer gran elemento, no lo habíamos dicho antes en la primera definición, que es la normal. Segundo, son espacios, lugares que están abiertos de manera permanente. En muchos casos, sé que hay unos que no, pero en la mayoría de los casos son lugares que están abiertos de manera permanente o al menos dispuestos a atender de manera permanente. Es decir, abiertos 24/7, que es el segundo punto que les ponemos ahí. Tres, en la mayoría de los casos, por supuesto que sé que hay algunos hoteles donde no, pero en la mayoría de los casos, incluso en nuestros pueblos, las personas que trabajan ahí, como mínimo, hablan o se hacen entender en un segundo idioma, ¿cierto? Está claro pues que el inglés es el esperanto contemporáneo y algo sabrán de inglés, o sabrán entender o sabrán hacerse entender un poquito en inglés. Entonces, es un lugar que tiene una ubicación premium, que está abierto 24/7 y que cuenta con trabajadores que hablan distintas lenguas, que además está conectado de manera permanente y usualmente bien a Internet y que además es un espacio que es polivalente o puede ser polivalente, es decir, que tiene distintas valencias, que puede ofrecer distintas funcionalidades. Si pensamos las recepciones o los lobbies de un hotel desde esta perspectiva, es decir, retirando las etiquetas, aquellas que nos dicen es el lugar para recibir, cobrar, despedir a los huéspedes y hacer alguna tarea administrativa, y lo pensamos desde esta perspectiva, las posibilidades se abren.
Con este ejemplo lo que queremos ilustrar es, imagínense si pensáramos nuestros proyectos, nuestros colaboradores, nuestros equipos, nuestras instalaciones, si es que las hay, etcétera, desde esta perspectiva, retirando las etiquetas. Y ahora sí, nos vamos a meter entonces con el ejercicio de las palancas internas. Esto, como con el modelo de negocio, no va a ser sino un abrebocas. En la pestaña de documentos, repetimos, están los PDFs para que los descarguen y comiencen a trabajarlos, comiencen a familiarizarse con ellos. Estas herramientas, no crean que, y por eso insistía en que somos colegas hablándole a colegas, no crean que fue algo que vimos en un TED en YouTube y nos pareció muy bacano y entonces ahora no. Esta metodología, como la del modelo de negocio, son metodologías que conocemos desde hace muchos años, en particular esta de las palancas internas y las palancas externas, es una metodología que conocemos y trabajamos desde hace 7 años. Conocemos a la persona y al equipo que las ha desarrollado, que es el equipo de Ideas for Change en España. Incluso les hemos ayudado a desarrollar estas metodologías y no solamente esto, sino que las implementamos de manera permanente en nuestro trabajo al interior de Conexiones Creativas. Entonces, no es algo que encontramos por ahí, que nos parezca muy bacano, que introdujimos al programa, sino que es una metodología que conocemos desde adentro, no solamente porque, insisto, hemos ayudado a desarrollar, sino que la aplicamos a el ejercicio de planeación de conexiones creativas. Vamos entonces una por una. Estas 5 palancas, leámoslas o abordémoslas, comenzando por las 12, pensando que esto es una especie de reloj, comenzando por las 12 y yendo siempre hacia su derecha, que sería, digamos, como en este sentido. Es decir, primero comencemos por la palanca de datos, luego la de activos, la de personas, la de capacidades y la de comunidad. Y para responder a cada una de estas palancas, hay unas preguntas que están aquí en esta presentación y que están en el documento que les compartimos y que les compartiremos. La primera, esta palanca de datos quizás es la más importante, sobre todo por una razón, porque es la que nos va a permitir romper el hielo. Así como con el modelo de negocio, lo más importante es responder el espacio del centro, la columna del centro. ¿Cuál es el valor que aporta nuestro proyecto o nuestra iniciativa? Aquí, si respondemos está bien, rompemos el hielo y el resto fluye de una manera lógica. ¿Cómo se responde esta palanca de datos? Ahí les formulamos, compartimos una pregunta que pueda ayudar a responderla. ¿Cuál es la información exacta que necesito para que mi proyecto dé el siguiente paso? Esta pregunta sé que puede sonar abstracta, pero les comparto un ejemplo que a nosotros nos funcionó muchísimo hace tal vez 4 o 5 años, cuando estábamos haciendo un ejercicio de planeación basado en las palancas de crecimiento y dijimos cuál es la información que necesita Conexiones Creativas para que Conexiones dé el siguiente paso de proyección. Sabíamos, uno, que queríamos tener una proyección nacional, dos, que queríamos trabajar, como sucede en este programa, en procesos y en ejercicios de fortalecimiento ecosistémico. Entonces lo que necesitábamos era información precisa, saber los nombres y tener los contactos de los secretarios de Cultura y de Desarrollo Económico de las 5 ciudades más grandes del país. Es así de preciso. Es una pregunta que se responde con una pregunta. ¿Sí? Es una pregunta que se responde con una pregunta. Si la respuesta, es decir, esa segunda pregunta, es absolutamente precisa, esto nos va a invitar a tomar decisiones, a dar pasos absolutamente precisos y certeros. Fíjense la respuesta que dio Conexiones hace 5 años. ¿Cuáles son los nombres y los contactos de los secretarios de Cultura y Desarrollo Económico de las 5 ciudades más grandes del país? Eso es una pregunta absolutamente precisa que se puede rastrear, bien sea entrando en las páginas web de cada una de las alcaldías o comenzando a hacer llamadas. Esta respuesta, más bien esta pregunta, se debe responder de manera precisa y coherente con lo que es cada uno de sus proyectos. Primera palanca interna, datos, información exacta para dar el siguiente paso. Segunda palanca interna, activos. Es una palanca que se responde básicamente haciendo listados. Un listado de lo tangible y un listado de lo intangible. ¿Qué tengo? Como dice la pregunta que les compartimos ahí. ¿Cuál es el inventario mío o de nuestro proyecto a nivel tangible e intangible?
pónganlo todo. Si quieren, hacen un par de columnas, ¿cierto? Y por tangible se vale todo. Es que en el equipo tenemos 5 celulares, perfecto, ¿cierto? Si puede ser más preciso, mejor. 5 celulares de última generación, muy bien. Tenemos 4 computadores, no sé qué, 2 tablets y un no sé cuánto, muy bien. Tenemos una sede en algunos de esos proyectos, se van a dar cuenta, más bien, ustedes lo saben muy bien, eh, van a tomar conciencia de que tener esa sede puede ser fundamental, no solamente para el proyecto de ustedes, sino incluso para otros proyectos. Hagan esos listados, tangibles e intangibles. Para los intangibles viene enseguida una pregunta, o más bien una palanca que les va a ayudar a precisar mejor esa respuesta. Hagan listados, inventarios de qué es lo que tiene el proyecto de ustedes o con qué cuenta ese proyecto de ustedes. Tercera palanca interna, personas. ¿Con quiénes colaboro? ¿Qué saben hacer esas personas con las que trabajo? Pensando más allá de las etiquetas. Aquí es fundamental liberar las etiquetas, quitar o retirar las etiquetas. Muchas veces en los equipos de trabajo nos casamos con ideas. Fulana hace tal cosa, Perano hace tal cosa. Pero en muchas ocasiones, sobre todo cuando los equipos suelen superar un determinado número, no hemos hecho las preguntas correctas. Fulana, Perano, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿En qué eres bueno o en qué eres buena? Hacer esas preguntas es supremamente importante porque nos va a permitir, quizás como decía Paul Romer en aquella cita que les compartíamos hace un momento, generar procesos de reorganización y de rearticulación. Si nos damos cuenta que esa persona es buena y que además le gusta hacer algo que ni siquiera habíamos entendido, pues eso a lo mejor va a ser más beneficioso para nuestro proyecto. Tercera palanca, personas con quienes colaboro, también es un listado y sobre todo, que saben, qué les gusta, qué les apasiona a esas personas. Responder a esta palanca quitando las etiquetas. Vamos para la cuarta palanca, que es la de capacidades, lo que les decía ahora cuando hacía la conexión entre la presentación de María Alejandra y la mía. ¿Qué es lo que hacemos mejor que nadie? ¿Cuáles son mis pepitas de oro? Esta es una pregunta clave. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras sabe hacer algo mejor que el vecino, que el compañero, ¿cierto? ¿Qué es lo que nuestro proyecto hace mejor que nadie? Esto es algo que tenemos que responder de una manera absolutamente clara. Pocas palabras, frases muy concretas para responder a esta cuarta palanca interna. ¿Cuáles son mis pepitas de oro? ¿Cuáles son nuestras pepitas de oro? Y por último, la quinta palanca es cuáles son esas comunidades, cuáles son esos colectivos, cuáles son esos grupos que se benefician cuando a mí me va bien. Esto es supremamente importante porque a donde nos conduce es a reconocernos como parte de un sistema, como nos gusta decirlo en Conexiones Creativas, como parte de un ecosistema. La metáfora no es gratuita, tiene que ver con la sostenibilidad, como lo decían las compañeras y los compañeros invitados al panel con el que inició esta sesión de esta mañana. La sostenibilidad es una pregunta central a todos nuestros proyectos, creo que no hace ni falta repetirlo, y reconocer cuáles son esas comunidades, esos colectivos, esos grupos que se benefician cuando a mí me va bien, cuando mi proyecto florece, desarrolla proyectos interesantes, etcétera, es supremamente importante porque esto no solamente nos permite enraizarnos, conectarnos, sino, como lo vamos a ver enseguida para el caso de las palancas externas, esas comunidades también pueden devolver valor y favorecer la sostenibilidad de nuestros proyectos. Nombrar esas comunidades con precisión. Al momento de responder a estas palancas y estas preguntas, respóndanlas con la mayor precisión posible. No sirven los conceptos vagos, ¿cierto? Es que la capacidad más grande nuestra es la creatividad. Eso es muy grande, ¿cierto? ¿La creatividad en qué? Es que soy muy bueno para las ideas. ¿Ideas en qué? ¿Qué tipo de ideas? Uno no es bueno para todas las ideas. Yo no soy bueno para ideas en física nuclear ni en cosas que ni siquiera conozco. Yo soy bueno para dar ideas en una cosa muy específica o en cosas muy específicas. Reconocer eso es supremamente importante. Insisto, responder a estas palancas con precisión. Y vamos a las palancas externas, que nos quedan pocos minutitos. Las palancas externas están conectadas
directamente con las palancas internas. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, que la última palanca interna tiene todo que ver con esta primera palanca externa. Es prácticamente, o incluso podría significar, las mismas respuestas. Es como, de nuevo, la palanca, esta primera palanca externa, se llama allí las redes. ¿Cuáles son las redes y en qué redes me inserto? Y nuestro es de base tecnológica, pensar nuestro proyecto en el que ustedes ven ahí en el gráfico. Desde la perspectiva cómo conecta en lo móvil, digamos, con esa capacidad de ser responsive, sino esa capacidad a las tecnologías móviles, cómo conecto, si es que voy más allá, las cosas. Pero como nuestros mucho con iniciativas y creativas, aquí la pregunta clave, ¿qué redes activo y en qué redes me inserto? Y respondamos eso incluso más allá de redes sociales. Yo sé que ahora cuando cuando pensamos en redes, igual redes son un lugar común, casi que se ha vuelto una frase de cajón. Pero realmente en qué redes me inserto, qué redes activo, qué grupos, qué colectivos, qué comunidades activo, con qué comunidades me inserto. Si mi propuesta, si mi proyecto no es de base tecnológica, esta es la respuesta que debo, o más bien las preguntas que me debo hacer para responder esta primera palanca externa. La segunda, que es esta que denominamos como agregar y que tiene que ver con el inventario, se responde a partir de esta pregunta. ¿Cómo puedo aprovechar lo disponible para crecer? Y esto es pensar más allá de nuestro proyecto, es pensar en el contexto. Pensar en términos de qué ofrece el entorno inmediato, qué ofrece la ciudad, qué ofrece nuestro pueblo, qué ofrece nuestro municipio, qué ofrece el departamento, qué ofrece el país para que nuestro proyecto se apalanque. Esta respuesta o esta palanca puede tener que ver con lo que está disponible, como se ve ahí en los nodos, aunque está en inglés, creo que se entiende, en lo que está distribuido, lo que está disponible, a lo que se puede acceder con un poquito de gestión, tocando algunas puertas, haciendo algunas llamadas. Por ejemplo, espacios de circulación. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que hay una cantidad de espacios de circulación a los que quizás podemos acceder con un poquito de gestión? No se requiere plata, se requiere gestión, se requiere energía. Como decía un profesor que tuvimos en el 2016 en Inglaterra, y esta frase tiene mucho que ver, esta idea tiene mucho que ver para todos nosotros. Nosotros como emprendedores, y lo decimos desde nosotros, desde Conexiones Creativas, porque somos también emprendedores o empresarios en el mismo lugar en el que están ustedes. Cuando no tenemos una billetera que nos respalde, lo que tenemos, básicamente lo único que tenemos, es nuestro tiempo y nuestra energía. ¿Cómo estamos invirtiendo ese tiempo y esa energía? Ese tiempo y esa energía, entre otras cosas, puede utilizarse para rastrear, para identificar eso que está disponible en el sistema, que es lo que tiene que ver con lo que tiene que ver esta segunda palanca externa, identificar, leer, entender que muchas de esas cosas que están disponibles en el sistema pueden ser muy útiles para permitir que nuestro proyecto, que nuestra iniciativa crezca. La tercera palanca externa tiene que ver con ese empoderamiento a nuestros usuarios, hacer más bien que esos usuarios pasen de ser el típico usuario a ser un usuario que produce o inclusive una persona, un ciudadano que pueda desempeñar distintos roles en nuestros proyectos. Cuando yo explico esto siempre digo, a mí lo que más me molesta es que una empresa, sea cualquiera, sea cultural o sea de otro tipo, me vea simplemente como, como un cuerpo que porta una billetera para pagar unas cosas que van a beneficiar a esa empresa o a ese proyecto. Yo no quiero que me vean así, porque yo no me entiendo desde esa perspectiva. Yo me pienso y me entiendo como un ciudadano productor, participativo y activo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esos usuarios nuestros cumplan distintos roles?
Por supuesto que los proyectos no tienen que estar en todos los extremos de este mapa nodal, pero sí es muy importante entender cómo los ubicamos en el presente y cómo nos podemos ubicar en el futuro. La cuarta palanca, y con esto ya vamos casi que terminando, tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con nuestros socios. ¿Los pensamos solamente desde la perspectiva de proveedores o podemos hacer que esos socios pasen a jugar otro tipo de papeles en nuestros proyectos, pasen incluso a ser participantes o incluso co-creadores de nuestras iniciativas? Por supuesto, esto hay que mirarlo con cuidado, no con todos los socios podemos generar este tipo de estrategias o este tipo de iniciativas. ¿Quiénes pueden crecer conmigo? Es la pregunta que nos hacemos con esta cuarta pregunta, con esta cuarta palanca, perdón, dirigida al sector creativo y cultural. Y la última de estas palancas externas tiene que ver con compartir. ¿Qué es lo que puedo compartir para que el ecosistema al que pertenezco crezca? No hay que compartirlo todo, insisto, no hay que compartirlo todo, pero sí hay cosas que debemos compartir. Y el ejemplo, digamos, que más damos aquí tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que, lo mencionábamos hace un momento, vivimos unos momentos de aceleramiento, un periodo de aceleramiento histórico, donde se produce una cantidad de información y de contenido. Una buena parte de esa información y de ese contenido puede compartirse. Por un lado, porque eso nos posiciona como prescriptores en cada uno de los subsectores en los que pertenezcamos. Dos, porque eso nos permite visibilizar. Tres, porque eso nos hace aspiracionales, hace ver que otros entiendan que somos capaces, que tenemos condiciones, etcétera. Pero cuatro, porque todo esto sumado hace que el ecosistema crezca, hace que otros agentes se beneficien también de lo que producimos. Pero insisto, no todo hay que compartirlo, hay que guardar un poquitico, algo quizás esto que guardamos, esto que no compartimos, tiene que ver también con esa pregunta que hacíamos con la palanca de las capacidades de las pepitas de oro. Hay que compartirlo, sí, pero quizás no hay que compartirlo todo. Piensen en el caso de la gastronomía, cómo los chefs, cómo muchos restaurantes comparten sus recetas de manera abierta en publicaciones, en blogs, etcétera. Pero porque a uno no le sale la receta igual que al maestro, al chef, a la persona que está allí en ese restaurante. Hay algo que se nos escapa, que seguramente tiene que ver con capacidades y con habilidades de los individuos, pero pues que también tiene que ver con algo seguramente que se guarda. Muy bien, con esto llegamos entonces al fin, no solamente de esta presentación sobre las palancas, sino también al fin de la sesión de hoy. Y quería terminar con esta imagen, una imagen muy bonita, un grabado de comienzos del siglo XIX o final del XVIII, ahora la fecha se me escapa, final del XVIII, principios del XIX, está por ahí, que muestra a estos, los que hoy llamaríamos surfistas o surferos, estas comunidades aborígenes, primigenias, originarias, como las llamamos ahora, del sureste de Asia, que eran capaces de surfear las olas, surfear estas olas, navegar estas olas de esta manera. Una imagen además muy bonita, muy interesante, histórica, muy interesante porque muestra uno cómo esto hacía parte de un ritual donde los géneros estaban completa y perfectamente mezclados. Ahora parece ser una actividad como más masculina y fíjense que originariamente era una actividad compartida por distintos géneros y era una actividad ritual, era una actividad de las comunidades. ¿Qué tan capaces, qué tan conscientes, qué herramientas, qué elementos tenemos para surfear las olas que recibimos constantemente por cuenta de un contexto cambiante? Lo que queremos desde Conexiones Creativas es entregarles algunas herramientas que nos permitan surfear esas olas, que nos permitan entender cómo se está moviendo esa marea, cómo este es un contexto cambiante y poder tener algunos elementos para poder navegar, escoger la ola que sea más favorable para cada uno de nosotros y navegarla. Con esto entonces termino esta presentación sobre las palancas de crecimiento acelerado.